Hola asombrados, ¿cómo están? Espero que bien. No se olviden de suscribirse al canal, dejar su like para apoyar el canal y comentar si les gustó la historia. ¿Preparados? Entonces, vamos con la historia. No te voy a mentir ni tampoco intentaré justificar mis atroces acciones. Soy un asesino en masa, un asesino en serie de la peor calaña. A lo largo de un periodo de 20 años, he sido directa o indirectamente responsable de más de 300 muertes. No mato por una causa ni obtengo algún placer perverso de ello. En cambio, asesino a la gente por dinero, poder y estatus. Te dejaré decidir si eso es mejor o peor. La mayoría de mis víctimas están oficialmente registradas como desaparecidas y se presume que están muertas. Sus cuerpos nunca han sido encontrados, ni lo serán. Eso significa que cerca de 300 familias nunca sabrán con seguridad lo que les pasó a sus seres queridos. Ciertamente no estoy orgulloso de lo que he hecho, ni de la carnicería y la miseria que he infligido. Algunas de las muertes me perseguirán hasta el día de mi muerte. Hubo algunos que eran en gran parte inocentes, culpables solo de alguna infracción menor o tan desafortunados como para estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Ellos son los que más lamento, porque esas personas no merecían morir de una manera tan horrible. En la otra cara de la moneda están los verdaderos hijos de P, los psicópatas y sádicos, los miembros de bandas rivales que infligieron su propia cuota de caos y sufrimiento durante su tiempo. Esos malditos obtuvieron lo que se merecían e incluso sentí algo de satisfacción con sus muertes. Sin embargo, después de todos estos años y todos los asesinatos, tienden a confundirse en uno solo, un montaje de carnicería sangrienta que se ha convertido en un borrón de pesadilla en mi memoria. Tiendo a recordar los detalles más que los nombres y las caras. Veo esos cuerpos temblorosos parados o arrodillados al borde del foso, a menudo con los ojos vendados y las manos atadas a la espalda. Muchos suplicarán o rogarán por sus vidas, pero no hace ninguna diferencia. No podíamos dejarlos ir aunque quisiéramos. A veces los sacamos de su miseria antes de que caigan, cortándoles la garganta o poniéndoles una bala en la nuca. Pero la mayoría de las veces los empujamos al foso mientras aún están vivos y respirando. Nuestro benefactor prefiere a sus víctimas de esa manera. El foso no es tan profundo como parece desde arriba, y por lo general la víctima sobrevive a la caída, aunque probablemente se rompa ambas piernas en el proceso. Mi compañero y yo nos pararemos arriba, mirando hacia la oscuridad, observando cómo la víctima herida chilla de agonía y se arrastra a través de la suciedad, huesos y M a que cubren el fondo del foso apestoso. Luego escucharemos el estruendo todopoderoso reverberando a través de los túneles conectados y el sonido de algo enorme abriéndose camino. No importa cuántas veces escuche ese rugido espantoso, nunca me acostumbraré a él. Es difícil para mí imaginar el terror de la víctima en ese momento mientras la bestia carga hacia ellos en la oscuridad. Habrán venido esperando morir, pero pocos podrían haber imaginado un destino final tan horrible. El ataque suele terminar bastante rápido, un borrón violento de vísceras, la víctima nunca tuvo una oportunidad. Mientras me alejo de la escena ensangrentada, siento cierta satisfacción de que el ritual ha sido completado y nuestra fraternidad criminal disfrutará de una buena fortuna y victorias continuas hasta que el próximo sacrificio sea debido. Sin duda estás confundido, y más que un poco perturbado en este punto, así que déjame empezar desde el principio. Crecí en el lado equivocado de las vías, por así decirlo. Nací y crecí en uno de los distritos más pobres y llenos de crímenes en una ciudad de pecado. Mi padre no estaba cerca y mi madre era adicta, así que, en ausencia de cualquier supervisión adulta o modelos a seguir positivos, fui criado por las calles, aprendiendo a vivir por mi ingenio y mis puños. A principios de mi adolescencia, me había forjado una reputación de ser un chico rudo en el vecindario, pero también tenía astucia callejera y siempre era capaz de ganar dinero rápido. Operaba como un ladrón de casas, allanando hogares y cosas así, antes de graduarme a robo a mano armada. La policía nunca me atrapó, pero mis hazañas criminales sí llamaron la atención de la familia de la mafia local. Cometí el error potencialmente letal de robar una licorería que estaba pagando protección a la mafia. Los wise guys locales no estaban contentos conmigo,
pero mi caso llegó a la atención de una estrella en ascenso en la familia, llamada Carl Guzmán. Carl aún estaba en sus tempranos 20 en ese entonces, pero ya era notorio, su nombre conocido en todo el submundo criminal de la ciudad. Realizó su primer golpe en su adolescencia y era considerado como uno de los asesinos más despiadados y eficientes en la ciudad. El jefe de Carl era un gángster en ascenso llamado Ángelo, un antiguo timador y estafador de bajo nivel que había ascendido en los rangos debido a una combinación de habilidad, crueldad y pura fuerza de voluntad. Con Carl como su mano derecha, Ángelo finalmente eliminaría a todos sus rivales de pandillas y escaparía de cualquier atención legal para convertirse en el gángster más poderoso de la ciudad, gobernando un vasto imperio criminal que incorporaba drogas, prostitución, juego ilegal, usura, redes de protección, asesinatos a sueldo y casi todo lo demás. Pero todo eso yacía en el futuro. En ese entonces, sabía poco sobre Ángelo y Carl, aparte de sus reputaciones de violencia. Ahora, yo era un chico rudo, pero cuando me llamaron para presentarme ante Carl Guzmán por mis indiscreciones, admitiré que casi me cagué en los pantalones. Nunca olvidaré esa fatídica noche cuando fui llevado en auto a un estacionamiento abandonado cerca de los muelles y me llevaron frente a Carl. Era un hombre apuesto y carismático, impecablemente vestido con un traje Armani, su cabello oscuro peinado hacia atrás y su barba corta perfectamente arreglada. Recuerdo sus ojos oscuros mirándome, ojos inteligentes pero también depredadores. Carl era encantador, pero también había un trasfondo siniestro detrás de sus palabras, creando la impresión de que te habría cortado la garganta sin pensarlo 2 veces. Estaba muerto de miedo esa noche, ya que pensé que me mataría allí mismo. Pero, por supuesto, no lo hizo. A pesar de mi mal comportamiento, Carl quedó impresionado con mi aptitud criminal y las historias que había escuchado sobre mí en el vecindario. Por lo tanto, me dio 2 opciones esa noche: o podía aceptar mi castigo por el robo, lo que significaría una paliza salvaje con bates de béisbol, rompiéndome los brazos y las piernas en el proceso, o podía unirme al negocio familiar y convertirme en el nuevo aprendiz de Carl. Huelga decir que fue una decisión fácil para mí. Solo 2 meses después, acompañé a Carl en mi primer secuestro y asesinato. Este fue un momento decisivo para mí, una verdadera situación de cruzar el Rubicón. Esa noche vendí mi alma, y lo digo en un sentido literal más que metafórico. Esa noche del secuestro, estaba bebiendo en O'Reilly's, un bar duro como las uñas en el lado sur de la ciudad, dirigido por un exgángster que no hacía demasiadas preguntas a sus clientes. Acababa de tomar mi segundo whisky cuando Carl entró. Sus ojos escanearon rápidamente el interior del bar mientras me buscaba. Pude notar por la expresión en su rostro que iba en serio y que no era una visita social. Tenía un nudo en la garganta mientras lo saludaba. «Hola, jefe, ¿qué pasa?». Él asintió con la cabeza solemnemente con sus ojos intensos, entrecerrándolos mientras respondía: «Termina tu trago. Estamos trabajando esta noche». Supe por todo su semblante y el tono de su voz que el trabajo de esta noche iba a ser más que un secuestro promedio o una paliza de castigo. Me di cuenta en ese mismo instante de que Carl quería que me hiciera los huesos, que completara mi primera muerte. Había hecho muchas cosas malas hasta ese punto de mi vida, pero aún no había quitado una vida. La perspectiva de cometer un asesinato no me llenaba exactamente de alegría. Nunca fui uno de esos psicópatas que se excitan con eso. Sin embargo, sabía que necesitaba hacerme los huesos para ascender en la familia, así que estaba preparado para hacerlo. Pero no tenía ni idea de lo que me esperaba. Condujimos hasta la ubicación en las afueras de la ciudad en un coche robado. Carl tomó el volante mientras yo iba de copiloto. Llevaba un revólver calibre 38 de cañón corto, no muy útil para un tiroteo prolongado, pero práctico para una ejecución a corta distancia. No se dijo una palabra durante el viaje de 20 minutos. Carl permaneció completamente en silencio y concentrado en la carretera, mientras yo sabía que era mejor no hacer preguntas. Carl me diría lo que tenía que hacer cuando fuera el momento adecuado. Nos detuvimos en un almacén abandonado en un desolado polígono industrial, justo a las afueras de los límites de la ciudad. Era un lugar que nunca había visitado antes,
pero que evocaba imágenes de ejecuciones de gánsteres y cuerpos enterrados. Carl se detuvo en un terreno baldío, estacionando en el barro y esperando con el motor aún en marcha y los faros del coche iluminando la escena oscurecida. Nos sentamos allí en el silencio lleno de tensión hasta que finalmente no pude soportar más el suspense. ¿Qué demonios es este lugar, Carl?, pregunté nerviosamente. Ángelo es dueño del terreno y del almacén, es su lugar, respondió Carl con desdén. Asentí con la cabeza, sabiendo que realmente no había respondido a mi pregunta. Decidí presionar para obtener más información. ¿Por qué estamos esperando aquí, jefe? Pensé que teníamos un trabajo que hacer. Este es el maldito trabajo, gritó Carl enfadado. Ahora cállate y mantén la calma. Ya te enterarás de la verdad lo suficientemente pronto. No sabía qué pensar de sus palabras crípticas, pero sabía que era mejor no hacer más preguntas. En cualquier caso, no pasó mucho tiempo antes de que obtuviera mis respuestas. Unos minutos después, un segundo vehículo apareció a la vista, abriéndose camino lentamente a través del terreno baldío embarrado y deteniéndose para estacionar a unos 20 metros de nuestro coche. Carl observó con cautela cómo las puertas del sedán oscuro se abrían y dos hombres altos y voluminosos salían. Un par de matones de gánsteres vestidos con trajes baratos, ambos armados con pistolas de 9 milímetros metidas en sus cinturas. No reconocí a los hombres, pero Carl claramente sí, ya que abrió la puerta del coche y salió, avanzando a través del terreno muerto mientras iba a encontrarse con los recién llegados. Uno de los gánsteres, un hombre de piel oscura y calvo, se adelantó y habló. Se disculpó por llegar tarde, diciendo que había tráfico en la autopista. ¿Tienes el paquete?, interrumpió Carl bruscamente. Confirmó que lo tenían y señaló el maletero. Sácalo. Un momento después, estaba viendo a los dos gánsteres manipulando a su víctima, arrastrándola fuera del maletero antes de escoltarla a través del terreno baldío. Su prisionero estaba vestido con un chándal sucio, con las manos atadas al frente y una bolsa negra sobre la cabeza que le oscurecía la visión. Era un hombre de tamaño promedio, pero empequeñecido por la pareja de matones corpulentos que lo sujetaban. Noté cómo apenas se resistía a sus captores, aparentemente completamente derrotado y sumiso en su comportamiento. Carl se acercó al hombre encapuchado, parándose a solo unos centímetros de su cara mientras inspeccionaba a la víctima con un ojo perspicaz. «Quítale esa maldita capucha de la cabeza», instruyó Carl. «Ya no importa si ve nuestras caras ahora». Uno de los hombres obedeció, quitando la capucha de la cabeza de su víctima. La cara debajo era una lamentable, su nariz estaba rota y su cara cubierta de sangre seca, sus ojos estaban inyectados en sangre y cansados. Sorprendentemente, no parecía asustado o en pánico. En cambio, la víctima parecía golpeada y resignada a su destino. Ajustó sus ojos al resplandor de los faros y miró a mi compañero. Para mi sorpresa, resultó que se conocían. «Guzmán, ¿eres tú?», murmuró a través de sus labios temblorosos. «Sí, soy yo, amigo. Siento que tengamos que encontrarnos así», respondió Carl con frialdad. El hombre condenado me sorprendió de nuevo encogiéndose de hombros con desdén. «La cagué», respondió simplemente. «Sí, lo hiciste. ¿Hay alguna salida para mí? ¿Alguna oportunidad de un pase?» Carl negó con la cabeza en forma negativa. «No puedo hacerlo, amigo. ¿Sabes lo que pasa cuando le robas a Ángelo? No hay vuelta atrás». «¿Qué hay de mi cuerpo?», interrumpió el hombre. «¿Podrías devolvérselo a mi familia para que puedan darme un entierro adecuado?» «Tampoco puedo hacer eso, amigo», respondió Carl con un atisbo de culpa ahora evidente en su voz. «Está fuera de mi alcance, lo sabes. Pero les haremos saber a tu gente que no vas a volver a casa». Vi cómo la cara del hombre condenado se contorsionaba y las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Respiró hondo antes de decir, «A la M*A, acabemos con esto». Carl tomó al hombre atado, despidiendo a los dos matones mientras lo hacía. Vimos cómo se iban en coche y luego Carl nos dirigió hacia el almacén que esperaba mientras conducíamos a nuestra víctima en una solemne marcha de la muerte. Es justo decir que me sentía bastante perturbado en este punto.
En los años que siguieron, me endurecí ante la muerte y la violencia, y como el hombre aceptaba dócilmente su destino, lo que casi empeoró las cosas. Sabía que Carl me estaba observando de cerca y evaluando mi desempeño. Todo mi futuro en el submundo criminal dependía de cómo me comportara en los próximos minutos, y estaba decidido a no arruinarlo. Carl me hizo sujetar al hombre condenado mientras él abría la puerta que nos llevaba al interior del almacén. El interior del edificio estaba casi completamente desnudo, aunque iluminado por una lámpara portátil conectada a un generador. En medio del suelo de hormigón había un agujero abierto en el suelo, de unos 20 por 20 metros. Al principio me quedé perplejo y un poco preocupado. Inicialmente, asumí que el foso era una especie de fosa común, lo que ya habría sido bastante malo, pero la verdad era mucho peor. Arrastramos a nuestra víctima hacia adelante, justo hasta el borde del foso. Recuerdo que todo su cuerpo temblaba incontrolablemente y no podía mantenerse de pie sin apoyo. El hedor cerca del foso era bastante horrible, una combinación fétida de carne podrida y lo que olía a desechos de animales, lo mismo que se podría oler en un zoológico. Estaba inquieto, pero también curiosamente morboso, asomándome por el borde, pero solo viendo oscuridad. No querrás acercarte demasiado, advirtió Carl. En esta etapa, nuestra víctima estaba de rodillas al borde del foso, murmurando una oración en voz baja a través de sus labios temblorosos. Saqué mi arma, preparándome para disparar, pero algo me impidió hacerlo. De repente, escuché un sonido que emanaba del fondo oscuro del foso, débil al principio, pero que rápidamente se hacía más fuerte. Salté cuando escuché el gruñido animal por primera vez, seguido rápidamente por un rugido todopoderoso que llenó el espacio. Un momento después, lo que sonaba como una enorme bestia, tan grande como un rinoceronte, entró a toda velocidad en el foso. El suelo temblaba debido a su inmenso tamaño y fuerza. No pude ver bien al monstruo, solo vi una forma oscura que rodeaba el fondo del foso. Miré a la víctima temblorosa ante mí, viéndolo gimotear de terror mientras un chorro de orina corría por la pernera de su pantalón. ¿Qué demonios hay ahí abajo?, grité, gritando para ser oído por encima de los gruñidos de la criatura. Dispárale y patea el cuerpo ahí abajo, ordenó Carl en voz alta. Negué con la cabeza en confusión. No entiendo. Dispárale en la cabeza, gritó Carl. Levanté mi revólver, sosteniendo el cañón contra la parte posterior de su cabeza. Hice una pausa antes de disparar, no queriendo apretar el gatillo, pero me di cuenta de que matarlo sería una misericordia en comparación con lo que yacía abajo. Cerré los ojos y disparé, sintiendo el retroceso mientras la cabeza de mi víctima explotaba. Su cuerpo inerte cayó hacia adelante, cayendo por el borde. Escuché el cuerpo del pobre bastardo golpear el fondo con un sordo golpe. Un momento después, la bestia lo agarró con sus poderosas mandíbulas, mordiendo carne y hueso mientras producía un crujido nauseabundo. Emergió brevemente de las sombras, vi sus ojos de tiburón y su enorme boca llena de dientes afilados como navajas. La mera vista de la bestia me produjo un escalofrío en la columna vertebral, un terror primario como nunca antes había experimentado. Un momento después, la bestia arrastró el cadáver de vuelta a las sombras y comenzó a devorar su carne en una exhibición asquerosa. Me alejé del foso con asco, sintiendo que iba a vomitar físicamente. Carl me dio un momento para recomponerme antes de acercarse, darme una palmada en la espalda y hablar. Lo hiciste bien, chico. La primera vez siempre es la más difícil. Ahora, salgamos de aquí. No recuerdo mucho sobre nuestro viaje de regreso a la ciudad. Supongo que todavía estaba en estado de shock, mi cerebro todavía tratando de procesar el horror de lo que acababa de presenciar. Pasó algún tiempo antes de que pudiera hablar, haciéndole a Carl la más obvia de las preguntas. ¿Qué demonios pasó allá atrás?, exigí. Te diré lo que sé, pero vamos a necesitar un trago, respondió Carl. 10 minutos después, estábamos sentados en una cabina aislada en un bar vacío, libres de ojos y oídos curiosos. Pedí un doble whisky y me lo bebí de un trago. ¿Qué demonios era esa cosa?, pregunté, en parte sin querer escuchar la respuesta. Carl tomó un gran trago de su propia bebida antes de responder. No lo sé exactamente,
no tiene nombre. Todo lo que sé es de dónde viene, un túnel que se adentra en la tierra, un pasadizo a... Hizo una breve pausa, considerando cuidadosamente sus próximas palabras. ¿Crees en la vida después de la muerte, chico? ¿En el cielo y el infierno? Me encogí de hombros, perplejo por la pregunta. Supongo. Nunca le he dado mucha importancia, respondí. Carla sintió con la cabeza antes de continuar. ¿Y un pacto fáustico? ¿Has oído hablar de eso? Negué con la cabeza en forma negativa. Es una fábula sobre un tipo que hizo un trato con el diablo, explicó Carl. Me burlé y me reí con desdén. No creo en toda esa más sobrenatural, respondí. Bueno, Ángelo sí que lo hace, y no está del lado de los ángeles. ¿Y cómo puedes negar lo que viste esta noche? No tuve una respuesta. No sé todos los detalles, pero Ángelo hizo su trato con el hombre de abajo hace un par de años. El trato fue simple. Ángelo ofrece un sacrificio regular a la bestia de abajo y, a cambio, obtiene todo lo que quiere en la vida, dinero y poder, ningún problema con la ley y todos sus rivales muertos o en prisión. Los buenos tiempos siguen rodando mientras él entregue los cuerpos. Negué con la cabeza con incredulidad, queriendo creer que todo esto era una especie de broma enferma o un tipo de iniciación, pero no había forma de explicar la bestia que había visto allí abajo. Mi cerebro corría a 100 millas por hora mientras intentaba dar sentido a lo que me habían dicho. No sé, Carl. He visto algunas más en mis días. Robar y disparar a la gente es una cosa, pero tratos con el diablo y sacrificios humanos, eso es un nivel completamente diferente. Carla sintió con la cabeza, entendiendo. Lo entiendo, hombre. Sentí lo mismo la primera vez que vi a ese monstruo y supe la verdad. Pero míralo de esta manera, a medida que Ángelo se vuelve más poderoso, nosotros también nos beneficiamos. Unos años más y nuestra banda estará controlando esta ciudad. Y si el diablo se retracta del trato, Ángelo será el que pague el precio. Es una situación de ganar-ganar. Entonces, ¿qué dices, chico? ¿Quieres llegar a las grandes ligas? Sabía que debería haberme ido en ese mismo momento, pero ¿qué puedo decir? No soy un buen tipo y las promesas de poder y riqueza eran demasiado tentadoras. Así que dije que sí y mi vida cambió para siempre. Carl tenía razón, al menos hasta cierto punto. Con el tiempo se hizo más fácil. Realizamos muchos sacrificios en esos primeros días, y fue por esa época cuando Ángelo entró en guerra con la familia criminal más grande de la ciudad y las calles se tiñeron de sangre. Nuestro jefe fue finalmente victorioso, sin duda debido al trato que había hecho con el hombre de abajo, pero fue un conflicto de gánsteres largo y sangriento y nuestro escuadrón de sicarios se mantuvo muy ocupado. No puedo recordar a cuántos hombres matamos durante esa guerra de pandillas, las caras y los nombres tienden a desdibujarse con el tiempo. No pudimos sacrificar a todas nuestras víctimas a la bestia, a muchos los matamos a tiros en las calles, pero cuando fue posible, secuestramos a nuestros rivales y los llevamos al almacén. Esto no siempre fue una tarea fácil. Algunos de los hombres que tomamos eran verdaderos bastardos duros que lucharon ferozmente, pero casi sin excepción, nuestras víctimas se cagarían encima cuando llegaran al foso y escucharan el aterrador rugido de la bestia. Ahora, estos tipos eran gánsteres desagradables, traficantes de drogas, proxenetas y asesinos a sueldo. Eran lo peor de lo peor, y realmente no me sentía mal por servirlos como sacrificios humanos. Esos bastardos nos habrían torturado y asesinado felizmente si las tornas se hubieran invertido. Le había mostrado misericordia a mi primera víctima, disparándole antes de dejar que su cuerpo cayera al foso. La bestia prefería sus comidas respirando, así que empujamos a la mayoría de nuestras víctimas hacia abajo mientras aún estaban vivas, escuchando el crujido de los huesos cuando golpeaban el fondo y disfrutando de sus gritos de terror mientras la bestia los devoraba. Después de un tiempo, temí que estuviera disfrutando demasiado de mi trabajo y tuve que recordarme a mí mismo lo horrible que era esto realmente. Pero esos fueron buenos años para nuestra banda. Ángelo destruyó a todos sus enemigos y tomó el control total de todas las empresas criminales en toda la ciudad. El dinero fluía y nos convertimos en los hombres más temidos y respetados del vecindario.
Pronto Ángelo se volvió intocable, con concejales de la ciudad, altos funcionarios de la policía y jueces en su bolsillo. Incluso los policías y fiscales honestos no pudieron construir un caso y nuestro jefe nunca pasó un día en la cárcel. Sí, esos fueron los buenos días y claramente los sacrificios rituales estaban funcionando. Pero por supuesto, no duró. El problema fue que tuvimos demasiado éxito. Cuando la guerra de pandillas terminó, a Ángelo ya no le quedaban rivales para eliminar, pero por supuesto, el diablo y su bestia eran implacables y continuaron exigiendo nuevos sacrificios. En poco tiempo, comenzamos a ejecutar a hombres y mujeres por las infracciones o insultos más pequeños. Pero los delincuentes estaban tan aterrorizados de Ángelo y de nosotros que no se atrevían a salirse de la línea, así que tuvimos que cambiar de táctica una vez más. Fue entonces cuando comenzamos a elegir víctimas al azar. Eran personas a las que nadie extrañaría, en su mayoría, personas sin hogar y adictos a las drogas. Nos resultó más fácil drogar a nuestras víctimas antes de arrojarlas al foso. Las hacía más dóciles mientras las arrastrábamos hacia sus muertes, arrojando a esos pobres bastardos por el borde y alejándonos mientras la bestia los destrozaba. Carl y yo rara vez hablábamos en esas noches, pero ninguno de los dos estaba feliz. Me enfermé de mi papel en estos asesinatos sin sentido, una cinta transportadora de muerte y sufrimiento que parecía no tener fin. Intenté de todo para mitigar mi dolor, alcohol, drogas, algo de sexo. Nada funcionó. Simplemente no podía escapar de la inmensa culpa que cargaba conmigo. Carl fue ascendido hace unos 6 meses, asumiendo el papel de segundo al mando de Ángelo. No supe bien qué sentir sobre este cambio. Carl y yo habíamos trabajado juntos durante mucho tiempo y compartíamos un terrible secreto, pero una parte de mí se alegró de verlo partir. Había llegado a odiar al hombre que me había llevado por este camino sangriento, aunque sabía que en última instancia había tomado mis propias decisiones libres. Pero el maldito que enviaron para reemplazar a Carl resultó ser un verdadero pedazo de M*A. Se llamaba Tommy y creció en mi vecindario, siendo introducido al submundo criminal desde una edad temprana. Tommy era el tipo de chico que torturaba a animales pequeños por diversión antes de graduarse y hacer lo mismo con seres humanos. Obtenía un placer perverso y sádico de matar, lo que nunca nos había atraído a Carl y a mí. Considerábamos los asesinatos como un acto feo pero necesario, y tratábamos de ser lo más profesionales posible. Pero a Tommy le encantaba matar y estaba casi eufórico cada noche que realizábamos un sacrificio. Se burlaba de nuestras víctimas, riéndose en sus caras mientras suplicaban por misericordia o dándoles falsas esperanzas antes de dar el golpe fatal. Tommy también estaba obsesionado con la bestia infernal, casi hasta el punto de adorarla. Hablaba largo y tendido sobre cada asesinato espantoso cuando todo lo que yo quería era olvidar. Trabajar con un psicópata como Tommy hizo que una situación horrible fuera aún peor. Sabía que no podría seguir así por mucho más tiempo. Todo el mundo tiene un punto de quiebre y yo llegué al mío hace una semana. La noche de lo que sería mi último asesinato/sacrificio comenzó igual que el primero, mientras me sentaba bebiendo en un bar de mala muerte esperando una llamada. Tommy me llamó poco después de la medianoche, diciendo que Ángelo quería que trabajáramos esta noche. Suspiré profundamente mientras me bebía mi whisky, saliendo a la calle azotada por el viento donde Tommy me recogió en un sedán oscuro. Me subí al asiento del pasajero, notando la sonrisa cruel en los labios de Tommy y el brillo sospechoso en sus ojos. Su lenguaje corporal me puso inmediatamente en guardia. ¿Quién es el trabajo?, pregunté con cansancio. El imbécil está en el maletero, respondió Tommy mientras se reía sádicamente. Todo listo para su pequeño viaje al infierno. Asentí con la cabeza sombríamente y no hice más preguntas durante nuestro viaje fuera de la ciudad. Asumí que el hombre atrapado en el maletero era solo otra víctima sin nombre sacada de las calles. Poco sabía lo que me esperaba en esa fatídica noche. Llegamos al almacén poco antes de la 1 de la mañana. Salí del coche y me estremecí por el frío, mirando las estrellas de arriba mientras Tommy abría el maletero para revelar a la víctima encapuchada en su interior. El hombre dentro estaba atado con cinta adhesiva, con las manos atadas al frente. Llevaba lo que parecía un traje caro,
excepto que estaba rasgado, sucio y cubierto de sangre seca. Al principio, parecía solo una típica víctima de secuestro, pero algo no parecía estar bien. «Levántate, maldito», dijo Tommy. La víctima obedeció temblorosamente, saliendo del maletero y logrando ponerse de pie por sí mismo. No entendí. «¿Qué está pasando aquí, Tommy?», susurré al oído de mi compañero. «¿Por qué no está drogado?». «Por lo general, drogamos a nuestros prisioneros para que sean dóciles y menos capaces de resistirse». Tommy respondió en voz alta, asegurándose de que nuestra víctima lo escuchara. «Y eso sería demasiado fácil, hombre. Ángelo quiere que este bastardo sufra. Él va a saberlo cuando la bestia se lo coma vivo. ¿Verdad, amigo?». Le dio un puñetazo al hombre encapuchado en la parte posterior de la cabeza, haciéndole gritar de dolor y conmoción. Esto no me gustó en absoluto. Tommy estaba jugando y yo no lo iba a dejar pasar. En un instante, extendí la mano y le quité la capucha de la cabeza a nuestra víctima. Entonces me aparté y jadeé ante lo que vi, la cara ensangrentada y magullada de mi antiguo mentor y hermano de armas, Carl Guzmán. Me quedé allí, asombrado, mirando a mi amigo a los ojos, viendo esa expresión de total derrota y resignación que había presenciado en muchos otros hombres condenados a lo largo de los años. Él bajó la mirada, aparentemente incapaz de mirarme a los ojos. «Carl, ¿qué demonios, hombre?», exclamé. «Está bien, viejo amigo, es mi hora de irme. Esto no es tu culpa, hombre». Negué con la cabeza con incredulidad mientras Tommy empujaba a Carl hacia adelante, hacia el almacén y su terrible destino. Corrí detrás de ellos, gritando preguntas en un estado de pánico frenético. «Carl, no lo entiendo, ¿cómo pasó esto?». «La cagué, hombre», respondió solemnemente. «Intenté derribar al rey y fallé. Ahora estoy pagando el precio». Simplemente no podía entender. ¿Pero por qué? ¿Por qué demonios harías eso? Carl de repente dejó de caminar, luchando contra el agarre de Tommy para girarse y mirarme, sus ojos llenos de una intensa furia. «Porque ese hijo de P necesita ser detenido, por eso. Ángelo y su maldito trato. Lo que hemos hecho, es malvado. Debería haber detenido esto hace años, pero fui débil. No cometas el mismo error, esa M asterisco a malvada necesita irse». Tommy terminó la diatriba de Carl golpeándolo con fuerza en la cabeza y obligándolo a continuar su marcha de la muerte. «Cállate, maldito traidor», juró el matón. Debería haber intervenido para detenerlo, pero supongo que todavía estaba en estado de shock, sin creer realmente lo que estaba ocurriendo frente a mí. Pero Tommy sabía exactamente lo que estaba haciendo mientras obligaba al indefenso Carl a entrar al almacén y lo marchaba hacia el foso que esperaba. Lo seguí aturdido, mi mente corriendo mientras intentaba desesperadamente aceptar este giro inesperado y considerar mi próximo movimiento. Entramos en el temido almacén, Tommy y Carl marchando adelante y yo detrás. Vi el foso y escuché el débil rugido de la bestia mientras corría por el túnel, anticipando con avidez su próxima comida. Perdí el control, agarré a Tommy por los hombros y lo empujé mientras ponía la otra mano en la empuñadura de mi pistola. «¿Qué demonios estás haciendo?», escupió Tommy con enojo, sus ojos oscuros llenos de furia. «No vamos a hacer esto», exclamé con determinación. Estaba seguro de que llegaríamos a los golpes, pero Carl intervino. «Está bien, viejo amigo», dijo con calma, hablándome directamente mientras mantenía el contacto visual. «Es mi hora. Me lo merezco». «Pero Carl», gemí, perdiendo ya la fe en mi causa. «Nada. Para mí, se acabó. No tiene sentido que tú también mueras». «Escucha a tu amigo», interrumpió Tommy, mostrándome una sonrisa retorcida mientras lo hacía. Me quedé paralizado, incapaz de actuar o intervenir mientras Carl marchaba hacia su terrible destino. No lo entendí. Carl sabía lo que había ahí abajo mejor que nadie. ¿Cómo podía aceptar una muerte tan horrible tan dócilmente? Lo vi arrodillarse al lado del foso, replicando la postura de nuestra primera víctima hace tantos años. Mientras tanto, la bestia cargaba en el foso, su sombra oscura circulando con ansiosa anticipación mientras emitía un gruñido bajo y animal.
Había pasado mucho tiempo desde que había estado tan emocionada por un sacrificio. Era casi como si reconociera a su futura víctima. Sabía lo que el monstruo le hacía a los cuerpos vivos, así que estaba decidido a no dejar que Carl sufriera un destino así. Después de todo, había sido mi amigo una vez. Te daré una muerte limpia, al menos, dije sombríamente mientras sacaba mi pistola y la sostenía en su cabeza. No sabía cómo reaccionaría mi viejo amigo, así que me asombré cuando se giró para hablar conmigo. Sus ojos se llenaron de una intensa furia. Escúchame, este mal tiene que terminar, debes terminar lo que yo empecé. Carl no tuvo la oportunidad de terminar sus frenéticas últimas palabras porque en ese mismo momento, Tommy lo pateó con fuerza en la espalda, forzando su cuerpo a caer por el borde. Adiós, maldito. Envíanos una postal desde el infierno, se rió Tommy. Grité mientras me adelantaba, pero ya era demasiado tarde. Observé y jadeé mientras mi amigo caía en la oscuridad, su cuerpo golpeando el fondo con un fuerte golpe. Carl todavía estaba consciente cuando golpeó el suelo, intentó gatear a un lugar seguro, pero la bestia se abalanzó sobre él en un instante, pisoteando su indefenso cuerpo bajo sus enormes pezuñas, crujiendo los huesos como si fueran ramitas. Carl gritó de agonía mientras la bestia hacía un segundo pase, esta vez agarrando a su víctima con sus poderosas mandíbulas, arrojándolo a través del foso como si fuera un muñeco de trapo. En ese momento perdí el control, haciendo algo que nunca antes había hecho, apuntando mi pistola y disparando al foso. Grité entre disparos. Mi arma se vació en solo unos segundos. Estaba oscuro y mi puntería era mala, pero aún así debía haber golpeado a la bestia al menos 3 o 4 veces, pero el monstruo ni siquiera se detuvo. Las balas rebotaban en su piel como si estuviera hecha de acero. Solo pude mirar con horror mientras seguía jugando con el indefenso cuerpo de Carl, pareciendo disfrutar de su sufrimiento. Finalmente, la horrible prueba llegó a su fin cuando el monstruo mordió el torso de Carl, prácticamente partiéndolo en dos, antes de arrastrar sus restos destrozados a las sombras, donde procedió a devorar su carne. Me quedé de pie al borde del foso abierto, sudando profusamente con lágrimas en los ojos mientras intentaba aceptar la horrible muerte de Carl. De repente, mis 6 sentidos se activaron cuando sentí que los pelos de mi nuca se erizaban. Me giré bruscamente y vi a Tommy acercándose por detrás, su mano buscando su arma y sus ojos llenos de una intención asesina. Un segundo después, seguramente me habría empujado al foso, pero ahora Tommy fue atrapado como un ciervo en los faros. Me alejé del borde y cerré mis puños, preparándome para luchar por mi vida. Tommy no estaba acostumbrado a pelear con personas que se defendían, así que dudó. Nos miramos fijamente durante un minuto lleno de tensión antes de que finalmente rompiera el silencio. ¿Terminamos aquí?, pregunté con frialdad. Sí, respondió Tommy después de una larga pausa. Terminamos. Salgamos de aquí. Y dejamos el almacén atrás, tratando de ignorar el sonido de la bestia royendo los huesos de Carl. Sobreviví por un pelo esa noche, pero sé que mis días están contados. Con Carl desaparecido, mi lealtad es definitivamente sospechada. Ángelo seguramente sabe que ya no soy su hombre, pero no sabe que voy a por él. No he olvidado las últimas palabras de Carl, tenía razón, este mal debe ser detenido. Esta noche, tengo la intención de armarme hasta los dientes e ir tras Ángelo. Lo voy a matar o morir en el intento. Es la única manera de terminar con este infierno viviente. Sé que este acto no compensará toda la maldad que he hecho. Es demasiado tarde para la redención y espero arder por mis pecados, pero maldita sea, voy a disfrutar viendo la expresión en la cara de ese bastardo justo antes de ponerle una bala en el cráneo. La mejor manera de acabar con todo es cuando esa plaga es forzada de vuelta al infierno, donde pertenece. Es hora de ir a trabajar.